No sé si lo sabes, pero aquí en Guatemala muchas familias viven en una pobreza tan extrema que hasta que no lo ves, no lo puedes creer. Caminan sin ruido sobre calles cansadas. Quieren mandar a sus hijos a la escuela, pero las comunidades quedan lejos. Entonces tienen que caminar varios kilómetros para poder llegar a la escuela. De hecho, este país tiene una de las tasas más altas de desnutrición de todo el continente. O a veces pasa que, digamos, no hay comida en la casa o hay que ayudar. Hay sueños dormidos bajo techos de lata. Por si no me conoces, yo soy Ángel y hoy te voy a estar mostrando la realidad de Guatemala que las guías de turismo no te enseñan. No mires al suelo, mira el rostro humano. No es un número, no es solo un lugar. Hoy el silencio pesa más que el hambre. Antes de entrar en el contenido, quiero dejar algo muy claro. Este video no tiene la intención de criticar a Guatemala como país, mucho menos a su gente ni a su cultura. Todo lo contrario, Guatemala es un país profundamente rico en historia, en identidad y en personas que luchan cada día por salir adelante. Lo que vas a ver a continuación no busca generar polémica ni señalar culpables. Mi intención es mostrar una realidad que existe no solo aquí, sino también en muchos rincones del mundo y que a veces preferimos no mirar de frente. Este contenido está hecho con respeto, con responsabilidad y con la única intención de crear conciencia, porque ignorar estas realidades no las hace desaparecer y mirarlas de frente, aunque incomode, es el primer paso para combatirlas. Bueno, para entender este fenómeno hay que ir a las estadísticas. Y las estadísticas lo primero que te dicen es que el 53% de la población aquí en Guatemala vive por debajo de la línea de pobreza. Eso no significa que sea la pobreza extrema. Hay una gran diferencia entre una y otra, ya que la segunda nos dice que el 23% de la población sí está en la pobreza extrema. Son personas que no tienen acceso al agua potable, son personas que no tienen acceso a buena alimentación diaria, porque comida hay, vamos a ser honestos, en este lugar todo el mundo come bueno, mal o regular, pero una cosa es comer para sobrevivir y otra cosa es comer para tener una vida digna, y ahí está la diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema. Ahora, ¿qué nos dice también esta estadística? Que 8 de cada 10 personas que viven fuera de las ciudades sí viven en extrema pobreza también y que no tienen recursos ni siquiera al agua potable. La realidad es que mucha gente vive muy bien, vive cómodamente en términos materiales, pero por el otro lado también hay gente que vive al día. Vivir al día, por vivir al día me refiero a que pues hay gente de escasos recursos, ¿verdad? Que tiene muchas limitaciones. Algo que me entristeció muchísimo leerlo, y lo que pasa es que acá 1 de cada 2 niños guatemaltecos sufre de desnutrición crónica. De hecho, este país tiene una de las tasas más altas de desnutrición de todo el continente. Y lo que pasa con esto es que esos pequeños que dependen de los adultos para la supervivencia completamente en sus primeras etapas, pues están sufriendo enfermedades crónicas, no tienen acceso a escuelas ni a educación de calidad, y para colmo la desnutrición, la falta de alimentos, la falta de realmente proteínas y fibras consistentes los están golpeando muchísimo. Bueno, miren, quisimos traerlos a un mercado aquí en Guatemala para que ustedes vieran de primera mano cómo es que muchas personas pobres se ganan la vida en este lugar. ¿Por qué les digo pobre? A ver, vender aquí en estos mercados no es fácil. Si ustedes miran hacia atrás, van a ver miles de puestos donde las personas tienen mucha mercancía. Entonces, de alguna manera, enganchar a alguien que les compre un producto no es tan sencillo. Y lo más triste del caso es que muchas veces usan niños para de alguna manera conmover a la gente y que esos niños hagan las ventas. Esto se llama explotación infantil y quiero que lo entiendan. Yo sé que puede dar lástima que un niñito venga y te diga cómprame algo, pero si usted le compra algo a ese niño, usted está contribuyendo con la explotación infantil. Esos niños no tienen que estar aquí vendiendo
aprendiendo nada. Esos niños tienen que estar en la escuela y esos niños tienen que estar jugando con sus amigos, no ir trabajando con 5 y 6 años con sus padres para ganarse la vida. Esto es totalmente injusto. Yo sé que da muchísima pena ver a estos niños así, y lo primero que nosotros vamos a pensar es decir, bueno, hay que ayudarlos, pero entiendan que mientras más ayudemos, más contribuimos con esta situación. Por ejemplo, un tema del que podemos hablar es la educación. En Guatemala la educación es completamente gratuita, pero a veces sucede que la gente de estas comunidades vive lejos de la escuela. Me han contado historias como, por ejemplo, que quisieron haber ido a la escuela, quieren mandar a sus hijos a la escuela, pero las comunidades quedan lejos. Entonces tienen que caminar varios kilómetros para poder llegar a la escuela, y a veces es complicado porque a la vez que quieren ir a estudiar, están conscientes de que su situación económica no es la mejor. Si bien es cierto que en la capital el transporte público es bastante bueno y es bastante accesible, muchas personas pueden acceder a él, en lugares remotos se hace bien complicado. Y esto no solo afecta a personas que quieren ir a un lugar a divertirse o quieren viajar a la ciudad, sino que también afecta a los niños que necesitan un transporte seguro para llegar a las escuelas. Tengan en cuenta que no todas las comunidades, lamentablemente, que ese es otro problema, tienen escuelas dentro de ellas. Entonces los niños, para poder acceder a la educación, tienen que moverse de un pueblo a otro. Es decir, cuando viven en un pueblo más aislado, tienen que ir al pueblo principal para poder recibir la educación que necesitan. Y si no hay un transporte factible que los pueda mover, bueno, la historia se complica bastante. Entonces quieren ayudar a la familia, quieren ayudar a ser parte de la economía del hogar, ¿verdad? Quieren trabajar y quisieran estudiar, pero a veces es complicado, ¿sí? O no hay transporte porque los caminos son de terracería, o a veces pasa que, digamos, no hay comida en la casa, o hay que ayudar cosechando para poder consumir y también para poder vender en los mercados locales. Bueno, mira, un ejemplo de pobreza aquí en estos lugares es lo que tengo detrás de mí. Estas personas aquí se han quedado prácticamente en el siglo XVIII o XIX, cuando las mujeres venían a traer su ropa para lavarla públicamente acá. Como pueden ver, esto sigue funcionando. Este lavado comunitario todavía tiene agua, tiene la llave por allá, y las mujeres vienen aquí hoy en día, como te decía anteriormente, a traer su ropa. Esto realmente confirma que en estos lugares todavía hay muchas personas viviendo en la pobreza extrema, porque si tú no puedes tener tan siquiera una lavadora en tu casa para poder lavar tu ropa, o no una lavadora, por lo menos algo así que puedes tener en el patio de tu casa para poder lavar la ropa, suponiendo que ya no tienes una lavadora, bueno, eso dice mucho de estas comunidades alejadas que realmente necesitan ayuda. Ahora, el otro tema preocupante es el tema de la salud. Si bien es cierto que en las grandes ciudades muchas personas tienen acceso a medicinas bastante baratas, por cierto, y he visto incluso farmacias que te dicen que te llevan las medicinas a la casa las 24 horas del día, es algo que he visto en muchos carteles. Hay muchas zonas del campo donde realmente las personas no tienen un hospital ni tan siquiera cerca. Es decir, hay muchos lugares donde tienes que viajar hasta 2 horas para poder acceder a la atención médica. Imagínate que tengas una emergencia y que te digan, bueno, el hospital más cercano está a 2 o 3 horas de aquí y hay que coger un burro, un caballo, un barco, qué sé yo, depende de lo que sea. Esto es realmente lamentable, y entiendo que hayan comunidades pequeñas donde sea difícil llevarles un hospital cerca, porque imagínense crear una infraestructura para 10, 15, 20 personas, pero ya si hay una comunidad de más de 100, 150 personas, aunque sea un lugar pequeño, creo que deberían tener para poder acceder, aunque sea a una asistencia inmediata, ya que si sufren un accidente realmente están en las manos divinas, porque no van a poder prácticamente, a no ser con conjuros y médicos que no son médicos que los ayuden, no van a poder hacer absolutamente nada.
Muchas familias acá en Guatemala sobreviven con apenas $3 diarios, eso serían unos 20-25 quetzales aproximadamente. Por lo tanto, a veces tienen que priorizar cosas esenciales, pero que sean muy económicas realmente, como pueden ser frijoles, tortillas, algún tipo de alimento básico, pero no hay dinero para emergencias, para salud, para educación, ni siquiera para el entretenimiento. Bueno, el otro problemita que se ve aquí en Guatemala es el tema de la electricidad. Por supuesto, no en las grandes ciudades ni en las ciudades turísticas, pero hay muchos pueblos de campo en los que la electricidad es muy intermitente, es decir, a veces hay, a veces no hay, y hay algunos en que no hay nunca porque ni siquiera ha llegado la tecnología, y son pueblos indígenas de comunidades grandes, es decir, 500 personas, 600 personas, y esto es un problema realmente que afecta a muchísimos. Se ha intentado hacer algo en los últimos tiempos con el tema de los paneles solares, sí es cierto, ha mejorado, pero yo creo que todavía falta mucho por hacer, y bueno, esperemos que en los próximos tiempos esto se resuelva. Otro problema que afecta muchísimo en este país es el tema de la vivienda. Hay muchas personas viviendo en casas como esta que tengo detrás de mí, que como ustedes ven son de láminas. Estas viviendas, por supuesto, no resguardan de prácticamente nada. Y esto es grave porque este es un país que de alguna manera tiene muchos fenómenos naturales, incluyendo huracanes, terremotos y muchas otras cosas que pueden afectar este tipo de vivienda solamente con un soplido. Así que sí, esto es un tema bien delicado en este lugar porque las personas, o la gran mayoría de las personas, no tienen ni tan siquiera el dinero para una renta básica, y lo que hacen es construir este tipo de viviendas que no solo se afectan a ellos mismos, sino que también afectan a sus hijos y el futuro de ellos. Ahora, otro problemita que hay aquí que podemos ver en esos sacos es que las personas todavía cocinan con leñas en las casas, y esto, lejos de ser un problema cultural, es más bien un problema para los pequeños y para los ancianos de la casa porque provoca problemas respiratorios serios. A ver, vuelvo y repito, yo sé que muchas personas me van a decir, bueno, pero es que eso es un problema de la cultura guatemalteca, que se ha hecho así toda la vida. Sí, ok, pero el problema es que las personas que están cocinando actualmente en esa situación, porque ya no estamos en el siglo XVIII, XIX o XX, es porque realmente no les queda otro remedio para hacerlo y tienen que ir a este recurso que es el más barato para poder llevarle comida a sus hijos o para poder cocinar para ellos mismos. Así que esto es un factor que también influye muchísimo negativamente cuando las familias son demasiado pobres. Yo quisiera que la gente cambie. Es que uno viene y uno se lo deja a todas las autoridades, pero la pregunta sería, ¿qué yo puedo hacer para que las cosas cambien de manera significativa? Es decir, miren, es muy fácil venir y preguntarse, bueno, ¿qué puede mejorar el presidente de la República, el vicepresidente? ¿Qué pueden mejorar los diputados o el alcalde? Pero la pregunta siguiente sería, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Qué cambio puedo generar por mí mismo? Porque todo el mundo le echa la culpa al alcalde, al presidente, a los diputados. Me he dado cuenta de muchas situaciones que pueden cambiar. Podríamos mejorar, por ejemplo, la educación. Podría haber mejores oportunidades laborales. Podría mejorar la seguridad. Sí, podrían mejorar muchas cosas, pero no tenemos que esperar a que los demás lo hagan. Tiene que ser, sí, quizá no de la noche a la mañana, paulatinamente, ¿verdad? Pero el cambio tiene que empezar por nosotros. Al final, esta realidad no cambia con discursos ni con denuncias vacías. Tiene que ver con personas que siguen aquí incluso cuando la cámara se apaga. No es un país ni una frontera, es una condición humana que se repite en muchos lugares del mundo. Y aunque es cierto que gran parte de la responsabilidad recae en los gobiernos,
y en las grandes inversiones públicas o privadas, eso no significa que lo individual no importe. Acciones como donar, denunciar, informarse o incluso compartir esta realidad pueden generar más impacto del que imaginamos, ya que entender el problema y apostar por caminos distintos es el primer paso para que esta historia deje de repetirse. Caminan sin ruido sobre calles cansadas, miradas que aprenden a no pedir más. El sol cae fuerte sobre manos vacías y el tiempo parece no querer pasar. Y bueno, ya cayendo la noche, solo me queda despedirme, preguntarte a ti qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que haya una solución factible o esto va a seguir así por los siglos de los siglos? Recuerda, tu opinión es muy importante porque juntos podemos hacer un cambio. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bye bye. Hay sueños dormidos bajo techos de lata, promesas rotas antes de empezar. No es falta.